Hola a todos y bienvenidos a Remán Crítica. Hoy les traigo un nuevo análisis de una película que combina acción, ciencia ficción y pura tensión. Predators, 2010. En este canal exploramos el cine más allá de la superficie, hablando de lo que realmente funciona, lo que no, y si una película merece tu tiempo. En este video voy a compartir mi opinión completa sobre Predators, su historia, actuaciones, efectos visuales, y lo más importante, si realmente vale la pena verla hoy en día. ¿Es una digna continuación de la saga clásica o se queda a medio camino? Si te gusta el cine de acción, las criaturas icónicas y las historias de supervivencia extrema, quédate hasta el final porque este análisis es para ti. Vamos a empezar. La película Predators es una continuación espiritual del universo iniciado por la saga de Predator y presenta una historia que combina acción, ciencia ficción y supervivencia en un entorno hostil. La trama comienza de manera abrupta y desconcertante. Un grupo de individuos despierta en caída libre desde el cielo, sin saber cómo llegó allí. Entre ellos se encuentra Royce, interpretado por Adrien Brody, un mercenario experimentado que rápidamente toma el control de la situación al notar que todos los presentes son guerreros o asesinos en sus respectivos contextos. Los personajes incluyen a soldados, criminales, combatientes de distintos países y estilos, e incluso un médico aparentemente fuera de lugar. Entre ellos están Isabel, una francotiradora de las fuerzas especiales israelíes; Nikolai, un comando ruso; Mombasa, un combatiente africano; Hanzo, un miembro de la Yakuza; Stans, un prisionero condenado a muerte; Edwin, el médico; y Cuchillo, un sicario mexicano. A medida que el grupo intenta orientarse, se dan cuenta de que no están en la Tierra, sino en un planeta alienígena que funciona como un coto de caza. Desde el inicio, el entorno se presenta como una jungla aparentemente terrestre, pero con detalles inquietantes: plantas desconocidas, sonidos extraños y trampas mortales. Royce sospecha rápidamente que han sido seleccionados deliberadamente por su capacidad para matar. Isabel menciona historias sobre criaturas que cazan humanos, conectando así la narrativa con los eventos de la película original de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Mientras avanzan por la selva, el grupo comienza a notar que están siendo observados. Pronto encuentran evidencia de que no son los primeros en llegar. Restos humanos, equipo militar y estructuras alienígenas sugieren que este planeta ha sido utilizado durante mucho tiempo como campo de caza por una especie avanzada. La tensión aumenta cuando son atacados por criaturas salvajes que actúan como perros de caza, enviadas para probar sus habilidades. Uno de los momentos clave ocurre cuando encuentran a un hombre llamado Noland, interpretado por Lawrence Fishburne, quien ha sobrevivido en el planeta durante años, escondiéndose y recolectando recursos. Noland revela que las criaturas que los cazan son una especie conocida como Predators, y que hay diferentes tipos, algunos más grandes y agresivos que otros. También explica que el planeta funciona como una reserva donde los Predators traen a las presas más peligrosas de distintos mundos para cazarlas como deporte. A medida que la historia avanza, los personajes empiezan a morir uno por uno, ya sea por las trampas del entorno o por los ataques de los Predators. Cada enfrentamiento muestra la superioridad tecnológica de los cazadores alienígenas. Poseen camuflaje óptico, armas avanzadas y una fuerza física impresionante. Sin embargo, también siguen un código de honor, lo que añade una capa interesante a la narrativa. Hanzo tiene un enfrentamiento memorable, en el que se sacrifica en un duelo con espada contra un Predator, mostrando que incluso frente a una amenaza superior, el honor y la habilidad humana pueden hacer frente. Este momento refuerza el tema central de la película: la lucha por la supervivencia y la dignidad en condiciones extremas. Royce, por su parte, demuestra ser un líder pragmático y frío. A diferencia de otros, no busca salvar a todos, sino sobrevivir a cualquier costo. Sin embargo, su relación con Isabel evoluciona, mostrando un lado más humano a medida que ambos confían el uno en el otro. Juntos, comienzan a idear un plan para enfrentar a los cazadores, en lugar de simplemente huir. El personaje de Edwin, que inicialmente parece débil e inofensivo, resulta ser uno de los giros más inesperados de la trama. Se revela que en realidad es un asesino en serie, lo que justifica su presencia en el planeta. Este giro subraya la idea de que todos los humanos llevados allí son depredadores en su propio entorno,
lo que crea un paralelismo con los cazadores alienígenas. Finalmente, Royce decide utilizar el entorno y las reglas de los Predators en su contra. Planea tenderles una trampa, utilizando fuego y explosivos para limitar su camuflaje y forzarlos a un combate más equilibrado. En el enfrentamiento final, Royce logra derrotar a uno de los Predators en combate directo, demostrando que la inteligencia y la estrategia pueden igualar la balanza frente a la tecnología superior. La película concluye con Royce e Isabel como los únicos sobrevivientes humanos. Aunque logran eliminar a sus perseguidores inmediatos, se dan cuenta de que el planeta sigue activo y que pronto llegarán más presas y cazadores. La última escena deja abierta la posibilidad de continuar la historia, con ambos preparándose para seguir luchando por su supervivencia en un mundo que no ofrece escapatoria fácil. En resumen, Predators es una reinterpretación moderna del concepto original, que explora no solo la acción y el enfrentamiento físico, sino también la naturaleza de la violencia humana. A través de sus personajes, la película plantea preguntas sobre quiénes son realmente los depredadores y si la diferencia entre humanos y alienígenas es tan grande como parece. La película, Predators, cuenta con un elenco diverso y cuidadosamente seleccionado que aporta distintas capas de personalidad, experiencia y estilo interpretativo a la historia. Cada actor no solo representa a un personaje dentro de la trama, sino que también contribuye a reforzar el tema central de la película, la supervivencia de los más letales. A continuación, se detalla el reparto principal y sus respectivos trabajos dentro del filme, así como una mirada a sus carreras y estilos de actuación. El protagonista de la historia es Royce, interpretado por Adrien Brody. Su elección para este papel fue en su momento una sorpresa, ya que Brody era conocido principalmente por papeles dramáticos, incluyendo su actuación ganadora del Oscar en El pianista. Sin embargo, en Predators, demuestra una transformación física y actoral significativa, adoptando el rol de un mercenario endurecido y estratégico. Royce es un líder natural, aunque distante y pragmático, y Brody logra transmitir esa frialdad emocional mezclada con instintos de supervivencia. Su trabajo en la película se centra en liderar al grupo, analizar amenazas y, finalmente, idear un plan para enfrentar a los cazadores alienígenas. Otro personaje clave es Isabel, interpretada por Alice Braga. Braga aporta una presencia fuerte y equilibrada como francotiradora de élite. Su personaje representa disciplina, entrenamiento militar y un sentido moral más definido que el de otros integrantes del grupo. A lo largo de la película, Isabel se convierte en el contrapunto emocional de Royce, y Braga consigue transmitir tanto dureza como vulnerabilidad. Su experiencia previa en películas de acción y drama le permite construir un personaje creíble en medio de circunstancias extremas. El actor Topher Grace interpreta a Edwin, un médico aparentemente fuera de lugar en un grupo de guerreros. Grace, conocido por papeles más ligeros y cómicos, ofrece aquí una actuación que juega con la percepción del espectador. Su personaje parece débil y temeroso al inicio, pero su evolución revela un lado oscuro que cambia completamente la dinámica del grupo. El trabajo de Grace es especialmente destacable por su capacidad de ocultar las verdaderas intenciones de su personaje hasta el momento clave. Lawrence Fishburne interpreta a Noland, un sobreviviente que ha pasado años en el planeta. Fishburne aporta una energía caótica y perturbadora al personaje, que vive aislado y ha desarrollado comportamientos excéntricos debido al estrés prolongado. Su actuación combina humor oscuro con paranoia, ofreciendo momentos memorables dentro de la narrativa. Noland sirve como una fuente de información crucial sobre los Predators, pero también como advertencia de lo que puede ocurrir a quienes permanecen demasiado tiempo en ese entorno. El personaje de Nikolai es interpretado por Oleg Taktarov. Su personaje es un comando ruso que inicialmente se presenta como una figura intimidante, pero que a lo largo de la historia revela un lado más humano y protector. Taktarov, con su experiencia en combate real como ex luchador de artes marciales mixtas, aporta autenticidad física al papel. Su arco culmina en un acto de sacrificio, mostrando redención y valor. Mahershala Ali interpreta a Mombasa, un combatiente africano con una actitud agresiva y confiada. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, Ali logra dejar una impresión fuerte gracias a su presencia física y su intensidad. Años después, Ali alcanzaría gran reconocimiento en la industria cinematográfica, pero en Predators ya se perciben indicios de su talento.
El personaje de Hanzo, interpretado por Louis Osawa Chang-chien, es un miembro de la Yakuza que destaca por su silencio y disciplina. Su actuación es contenida, basada más en gestos y lenguaje corporal que en diálogo. Hanzo protagoniza una de las escenas más memorables de la película al enfrentarse en un duelo cuerpo a cuerpo con un Predator. Este momento refleja honor, tradición y aceptación del destino, y Osawa logra transmitirlo con gran elegancia. Danny Trejo interpreta a Cuchillo, un sicario mexicano. Trejo, conocido por interpretar personajes duros y criminales, encaja perfectamente en este rol. Aunque su participación es breve, aporta autenticidad y presencia. Su personaje representa el arquetipo del criminal peligroso, reforzando la idea de que todos los humanos en el planeta son depredadores en sus propios contextos. El actor Walton Goggins da vida a Stans, un prisionero condenado a muerte. Goggins aporta una energía impredecible al personaje, con un comportamiento errático y violento. Su actuación añade tensión al grupo, ya que nunca está claro si es más peligroso para sus compañeros que los propios cazadores alienígenas. Con el tiempo, Stans muestra una evolución que sugiere una búsqueda de redención, lo que añade profundidad a su arco narrativo. El personaje de Ronald Noland, además de ser interpretado por Fishburne, sirve como un reflejo de lo que ocurre cuando la mente humana es llevada al límite. Su trabajo dentro de la historia es doble. Por un lado, proporciona información clave sobre el funcionamiento del planeta. Por otro, introduce un elemento de inestabilidad que mantiene al espectador en tensión constante. Además del elenco humano, es importante mencionar el trabajo detrás de las criaturas. Los Predators no son interpretados por actores tradicionales en el sentido convencional, sino por especialistas en actuación física y efectos especiales. Su presencia se logra mediante trajes elaborados y efectos visuales, lo que les da una apariencia tangible y amenazante. Estos personajes no hablan, pero su lenguaje corporal, movimientos y sonidos son fundamentales para transmitir su naturaleza como cazadores. El director de la película, Nimrod Antal, desempeña un papel crucial en la dirección del elenco. Antal logra equilibrar las distintas personalidades y estilos de actuación, creando una dinámica grupal creíble. Su enfoque se centra en mantener la tensión y el ritmo, permitiendo que cada actor tenga su momento para destacar sin perder la coherencia narrativa. También es relevante mencionar al productor Robert Rodríguez, cuya influencia se nota en el tono de la película. Rodríguez es conocido por su estilo visual y narrativo en películas de acción, y en Predators aporta una visión que mezcla homenaje y renovación. Su participación asegura que la película mantenga la esencia de la saga original, mientras introduce elementos nuevos. El trabajo conjunto del elenco permite que la película funcione no solo como una historia de acción, sino también como un estudio de personajes. Cada uno representa un tipo distinto de depredador humano, lo que refuerza el paralelismo con las criaturas alienígenas. Las interacciones entre ellos están marcadas por la desconfianza, la competencia y, en algunos casos, la cooperación forzada. En términos de actuación, la película destaca por su enfoque físico. Muchos de los actores realizaron escenas de acción exigentes, lo que añade realismo a las secuencias. El entorno selvático y las condiciones de rodaje también contribuyeron a crear una atmósfera auténtica, obligando al elenco a adaptarse a situaciones incómodas y desafiantes. En conclusión, el reparto de Predators es uno de sus puntos fuertes. La combinación de actores consagrados y talentos emergentes crea una dinámica rica y variada. Cada intérprete aporta algo único al conjunto, ya sea a través de su presencia, su estilo o la evolución de su personaje. El resultado es una película que, más allá de sus efectos especiales y escenas de acción, se sostiene gracias al trabajo sólido de su elenco y a la forma en que estos dan vida a una historia de supervivencia extrema. La película Predators representa un intento de revitalizar una franquicia clásica dentro del cine de acción y ciencia ficción, retomando elementos esenciales de la obra original, pero adaptándolos a una audiencia contemporánea. Desde su estreno, ha generado opiniones mixtas entre críticos y espectadores, lo que la convierte en una obra interesante para analizar en profundidad. No se trata simplemente de una secuela más, sino de una reinterpretación que busca capturar la esencia de la caza, la supervivencia y la brutalidad en un entorno completamente ajeno a la humanidad. Uno de los aspectos más destacados de la película es su premisa. La idea de reunir a un grupo de individuos altamente peligrosos, soldados, mercenarios, criminales,
y colocarlos en un planeta desconocido donde son cazados por una especie superior es, en sí misma, muy potente. Esta base narrativa conecta directamente con la película original protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero añade una capa adicional al trasladar la acción fuera de la Tierra. Este cambio de escenario permite explorar nuevas dinámicas, tanto visuales como narrativas, aunque también implica ciertos riesgos en términos de coherencia y desarrollo. En cuanto a la dirección, Nimrod Antal logra mantener un ritmo constante y una atmósfera de tensión que se sostiene durante gran parte del metraje. La película no pierde tiempo en explicaciones innecesarias y se lanza directamente a la acción, lo cual puede ser visto como un acierto para quienes buscan una experiencia intensa desde el inicio. Sin embargo, esta rapidez también puede jugar en su contra, ya que algunos personajes no reciben el desarrollo suficiente para que el espectador conecte emocionalmente con ellos. El trabajo actoral es otro punto interesante. Adrien Brody, en el papel de Royce, ofrece una interpretación que rompe con su imagen habitual de actor dramático. Su transformación física y su actitud fría y calculadora encajan bien con el tono de la película, aunque para algunos espectadores puede resultar difícil aceptarlo como un héroe de acción tradicional. Aún así, logra construir un personaje creíble dentro del contexto de la historia. Por su parte, Alice Braga aporta equilibrio y humanidad al relato. Su personaje, Isabel, funciona como una especie de conciencia moral dentro del grupo, lo que añade profundidad a la narrativa. La química entre Braga y Brody es sutil pero efectiva, y ayuda a sostener el componente emocional de la película. Uno de los elementos más discutidos es el uso de los Predators como antagonistas. Estas criaturas, que ya son icónicas dentro del cine de ciencia ficción, aparecen aquí con algunas variaciones que amplían su mitología. La introducción de diferentes tipos de Predators añade variedad, pero también puede generar cierta confusión sobre sus jerarquías y motivaciones. Aún así, su presencia sigue siendo imponente, y las escenas en las que aparecen están bien construidas desde el punto de vista visual y sonoro. Visualmente, la película cumple con lo esperado. La ambientación selvática, aunque no es completamente innovadora, está bien lograda y contribuye a crear una sensación de aislamiento y peligro constante. Los efectos especiales, tanto prácticos como digitales, están al servicio de la historia y no resultan excesivos. Esto es importante, ya que permite que la atención se base más en la situación que en el espectáculo visual. Sin embargo, uno de los puntos débiles de la película es su guión. Aunque la premisa es sólida, el desarrollo de la historia cae en ciertos clichés del género. Algunos giros narrativos son previsibles, y ciertos personajes parecen estar definidos más por estereotipos que por una construcción profunda. Esto no arruina la experiencia, pero sí limita su impacto a largo plazo. Otro aspecto a considerar es el tono de la película. A diferencia de otras entregas de la franquicia, Predators adopta un enfoque más oscuro y serio, lo que puede ser positivo para quienes buscan una experiencia más madura. No obstante, en algunos momentos esta seriedad se traduce en una falta de carisma o de momentos memorables que rompan la tensión de manera efectiva. En términos de entretenimiento, la película cumple con su propósito. Ofrece acción constante, enfrentamientos intensos y una sensación de peligro que se mantiene hasta el final. Para los aficionados al género, especialmente aquellos interesados en historias de supervivencia, resulta una opción atractiva. Sin embargo, quienes busquen una narrativa más compleja o innovadora pueden sentirse algo decepcionados. Entonces, ¿vale la pena ver Predators? La respuesta depende en gran medida de las expectativas del espectador. Si se aborda como una película de acción y ciencia ficción sin pretensiones excesivas, es probable que resulte satisfactoria. Tiene suficientes elementos interesantes, un elenco competente, una premisa intrigante y escenas de acción bien ejecutadas, como para justificar su visionado. Por otro lado, si se espera una evolución significativa de la franquicia o una exploración más profunda de sus temas, puede quedarse corta. No es una película que redefina el género, ni que ofrezca grandes sorpresas, pero tampoco pretende hacerlo. Su objetivo principal es entretener, y en ese sentido lo consigue de manera efectiva. En conclusión, Predators es una propuesta sólida dentro de su categoría, con virtudes claras y defectos evidentes. No es imprescindible, pero sí recomendable para quienes disfrutan del cine de acción con elementos de ciencia ficción. Es una película que se deja ver, que mantiene el interés y que, aunque no marque un antes y un después,
cumple con lo que promete. La película Predators destaca por su enfoque híbrido en el uso de efectos visuales, combinando técnicas tradicionales con tecnología digital para crear una experiencia inmersiva y coherente con el universo de la franquicia. A diferencia de muchas producciones contemporáneas, que dependen en gran medida del CGI, imágenes generadas por computadora, esta película opta por un equilibrio entre efectos prácticos y digitales, lo que contribuye a una sensación más tangible y realista en pantalla. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de efectos visuales en la película es el diseño y la representación de los propios Predators. Estas criaturas, que ya habían sido establecidas en entregas anteriores, mantienen su estética icónica, pero con mejoras notables en detalle y movilidad. Los trajes fueron diseñados con materiales avanzados que permiten una mayor flexibilidad para los actores que los interpretan, lo que se traduce en movimientos más fluidos y naturales. La textura de la piel, los detalles de la armadura y los elementos tecnológicos que portan están cuidadosamente elaborados para resistir primeros planos sin perder credibilidad. El uso de efectos prácticos en los Predators es especialmente significativo. En lugar de depender completamente del CGI para representar a estas criaturas, la producción decidió utilizar trajes físicos en la mayoría de las escenas. Esto permite que la iluminación, las sombras y la interacción con el entorno sean más realistas. Los actores pueden tocar, luchar y reaccionar frente a algo físico, lo que mejora notablemente la calidad de las actuaciones. El CGI se utiliza principalmente para complementar estos trajes, añadiendo detalles como movimientos faciales más complejos o efectos de camuflaje. El camuflaje óptico, una de las características más emblemáticas de los Predators, fue recreado utilizando técnicas digitales avanzadas. Este efecto consiste en distorsionar el fondo detrás de la criatura, creando la ilusión de invisibilidad. En Predators, este efecto se actualiza con una mayor resolución y precisión, adaptándose mejor a los movimientos del entorno y a las condiciones de luz. El resultado es un camuflaje más convincente, que mantiene la atención en las escenas en las que los personajes saben que están siendo observados, pero no pueden ver a su enemigo. Otro elemento clave en el apartado visual es el diseño del planeta alienígena. Aunque gran parte de la película se desarrolla en una jungla que podría parecer terrestre, hay numerosos detalles que indican que se trata de un entorno extraterrestre. Estos incluyen plantas con formas inusuales, cielos con tonalidades distintas y estructuras que no corresponden a la geografía terrestre. Para lograr esto, se utilizaron tanto locaciones reales como extensiones digitales. Las escenas fueron filmadas en exteriores, lo que proporciona una base sólida de realismo, y luego se añadieron elementos digitales para transformar el entorno en algo más exótico. El uso de CGI también es evidente en las criaturas secundarias que aparecen en la película, como los perros de caza alienígenas. Estas criaturas fueron creadas completamente por computadora, pero integradas cuidadosamente con el entorno físico. Su diseño combina características de animales terrestres con elementos alienígenas, y su animación se basa en referencias de movimientos reales para lograr mayor credibilidad. La interacción de estas criaturas con los personajes humanos se logra mediante una combinación de actuación, efectos prácticos y composición digital. Las escenas de acción representan otro desafío importante en términos de efectos visuales. Explosiones, disparos, sangre y destrucción deben integrarse de manera coherente para mantener la inmersión. En Predators, muchas de estas secuencias se realizaron utilizando efectos prácticos, como explosivos controlados y sangre artificial, lo que aporta una sensación más visceral. El CGI se utiliza para mejorar estos efectos, eliminando elementos no deseados o añadiendo detalles que no podrían lograrse físicamente. El diseño de las armas de los Predators también merece atención. Estas incluyen cañones de plasma, cuchillas retráctiles y dispositivos de rastreo, todos ellos con un componente visual distintivo. Los efectos asociados a estas armas, como los disparos de energía, fueron creados digitalmente, pero integrados con elementos físicos para mantener la coherencia visual. La iluminación generada por estos efectos se refleja en los personajes y el entorno, lo que ayuda a vender la ilusión de que realmente están presentes en la escena. La iluminación juega un papel fundamental en la integración de los efectos visuales. Muchas escenas tienen lugar en condiciones de poca luz, como en la jungla densa o durante la noche, lo que permite ocultar imperfecciones y aumentar la tensión. Sin embargo,
Esto también requiere un trabajo cuidadoso para asegurar que los elementos digitales se integren correctamente. El equipo de efectos visuales tuvo que replicar las condiciones de luz reales en los elementos generados por computadora, para evitar que se vean fuera de lugar. El sonido, aunque no es un efecto visual en sí, complementa el trabajo de CGI de manera crucial. Los rugidos de las criaturas, el zumbido del camuflaje y los disparos de energía están sincronizados con los efectos visuales para crear una experiencia sensorial completa. Esta coordinación entre imagen y sonido es esencial para que el espectador acepte lo que ve como algo creíble dentro del contexto de la película. Otro aspecto interesante es el uso de maquillaje y efectos prostéticos para representar heridas y daños físicos en los personajes. En lugar de recurrir exclusivamente al CGI, se utilizaron técnicas tradicionales para mostrar cortes, quemaduras y otros efectos. Esto no solo mejora el realismo, sino que también permite a los actores reaccionar de manera más auténtica. El CGI se utiliza en estos casos para añadir detalles adicionales o para escenas que requieren transformaciones más complejas. El proceso de postproducción fue clave para unificar todos estos elementos. La corrección de color, la composición digital y la edición permiten que los efectos prácticos y digitales se integren en una imagen coherente. Cada plano fue cuidadosamente ajustado para mantener una estética uniforme, evitando que los elementos digitales destaquen de manera negativa. Es importante destacar que el enfoque de Predators en los efectos visuales refleja una filosofía más amplia dentro del cine de ciencia ficción. La idea de que lo práctico y lo digital no son excluyentes, sino complementarios. Al utilizar ambos de manera equilibrada, la película logra un resultado que se siente más real y menos artificial que muchas producciones que dependen exclusivamente del CGI. En conclusión, los efectos visuales y el CGI en Predators son un ejemplo de cómo la combinación de técnicas tradicionales y modernas puede dar lugar a una experiencia cinematográfica sólida. Aunque no es una película que revolucione el uso de efectos visuales, sí demuestra un alto nivel de competencia y atención al detalle. Su enfoque equilibrado permite que la historia y los personajes se mantengan en el centro, mientras que los efectos sirven como una herramienta para enriquecer el mundo y aumentar la inmersión del espectador. La película Predators tuvo un desempeño interesante en taquilla y un recorrido comercial que refleja tanto el atractivo de la franquicia como las expectativas del público en ese momento. Estrenada en un contexto donde las películas de acción y ciencia ficción seguían teniendo una gran demanda global, Predators se benefició del reconocimiento de marca asociado a la saga original, pero también enfrentó el reto de diferenciarse y justificar su existencia ante una audiencia moderna. Desde el punto de vista del lanzamiento en cines, la película se estrenó en julio de 2010, una época del año tradicionalmente dominada por grandes producciones de verano. Este periodo suele ser altamente competitivo, con múltiples estrenos importantes buscando captar la atención del público. Aún así, Predators logró posicionarse de manera sólida en su primer fin de semana, debutando con una recaudación significativa en el mercado norteamericano. Este buen arranque se debió en parte a la curiosidad del público por ver una nueva entrega de la franquicia, así como a una campaña de marketing que enfatizaba el regreso a las raíces de la historia original. En términos de cifras globales, la película consiguió recaudar más de $120 millones en todo el mundo. Este resultado puede considerarse moderadamente exitoso, especialmente si se tiene en cuenta que su presupuesto de producción fue de aproximadamente $40 millones. Esto significa que logró recuperar su inversión inicial y generar beneficios, aunque no alcanzó el nivel de éxito de los grandes éxitos de taquilla de ese año. En el mercado estadounidense, la película aportó una parte considerable de sus ingresos, mientras que el resto provino de mercados internacionales, donde la franquicia también contaba con una base de seguidores. El rendimiento internacional fue particularmente importante para consolidar la rentabilidad del proyecto. Países de Europa, Asia y América Latina respondieron de manera positiva, lo que demuestra el atractivo global del concepto de los Predators. Sin embargo, el comportamiento en taquilla no fue uniforme en todas las regiones. En algunos mercados, la película tuvo un desempeño más discreto, posiblemente debido a la competencia local o a diferencias en las preferencias del público. Un aspecto relevante del desempeño en taquilla es la relación entre expectativas y resultados.
Aunque la película fue rentable, algunos analistas consideraron que podría haber recaudado más, dado el potencial de la franquicia. Esto se debe en parte a que no logró convertirse en un fenómeno cultural ni generar un entusiasmo masivo comparable al de otras sagas contemporáneas. Aún así, su rendimiento fue lo suficientemente sólido como para justificar su existencia y mantener el interés en futuras entregas del universo Predator. El papel del productor Robert Rodríguez fue clave en la promoción del filme. Rodríguez utilizó su reputación dentro del cine de acción para atraer a los fanáticos del género, destacando que la película buscaba recuperar el espíritu de la original protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Esta estrategia ayudó a posicionar la película como una especie de homenaje o continuación temática, lo que generó interés entre los seguidores de larga data. Tras su paso por los cines, Predators continuó su recorrido comercial a través del mercado de entretenimiento doméstico, conocido como home media. Este segmento incluye formatos como DVD, Blu-ray y, posteriormente, plataformas digitales. El lanzamiento en estos formatos es crucial para muchas películas, ya que puede representar una fuente significativa de ingresos adicionales y permitir que la obra llegue a un público más amplio. El lanzamiento en DVD y Blu-ray se realizó pocos meses después del estreno en cines, siguiendo la ventana de distribución habitual de la época. Estas ediciones incluyeron no solo la película en sí, sino también una variedad de contenidos adicionales diseñados para atraer a los fanáticos. Entre estos extras se encontraban escenas eliminadas, comentarios del director, documentales sobre la producción y material detrás de cámaras que exploraba el proceso de creación de los efectos visuales y el diseño de las criaturas. El formato Blu-ray, en particular, ofrecía una calidad de imagen y sonido superior, lo que resultaba ideal para una película como Predators, que depende en gran medida de su atmósfera visual y sonora. La alta definición permitía apreciar mejor los detalles de los efectos prácticos y digitales, así como la ambientación del planeta alienígena. Esto convirtió a la edición en Blu-ray en una opción atractiva para los entusiastas del cine en casa. Además de los formatos físicos, la película también fue distribuida a través de plataformas digitales, lo que marcaba una transición importante en la forma en que el público consumía contenido. Servicios de alquiler y compra digital permitieron a los espectadores acceder a la película desde sus hogares, sin necesidad de adquirir un disco físico. Con el tiempo, Predators también se incorporó a catálogos de plataformas de streaming, ampliando aún más su alcance. El rendimiento en el mercado doméstico fue positivo, contribuyendo a consolidar la rentabilidad total del proyecto. Aunque es difícil obtener cifras exactas comparables a las de taquilla, se sabe que las ventas y alquileres en formatos físicos y digitales representaron una parte importante de los ingresos. Esto es especialmente relevante para películas de género, que suelen tener una vida útil prolongada, gracias al interés continuo de los fanáticos. Otro aspecto interesante del lanzamiento en home media es la forma en que se presenta la película al público. Las ediciones especiales y los contenidos adicionales permiten una apreciación más profunda de la obra, mostrando el trabajo detrás de cámaras y ofreciendo contexto sobre las decisiones creativas. En el caso de Predators, estos materiales ayudaron a reforzar la conexión con la franquicia original y a destacar los esfuerzos por mantener su esencia. También es importante considerar el papel de las ediciones internacionales. En distintos países, la película fue lanzada con características específicas adaptadas a cada mercado, como doblajes, subtítulos y, en algunos casos, contenidos exclusivos. Esto demuestra la importancia de la distribución global en la industria cinematográfica y cómo una película puede tener múltiples vidas dependiendo del contexto en el que se presenta. Con el paso del tiempo, Predators ha mantenido una presencia constante en el mercado de entretenimiento doméstico. Su disponibilidad en plataformas digitales y su inclusión en maratones o colecciones de la franquicia han permitido que nuevas generaciones de espectadores la descubran. Esto contribuye a su legado dentro del género y a su relevancia continua, incluso años después de su estreno original. En conclusión, el desempeño en taquilla de Predators puede considerarse un éxito moderado, suficiente para justificar su producción y mantener viva la franquicia. Su recorrido en el mercado de home media amplió su alcance y consolidó su rentabilidad, demostrando la importancia de estos canales en la industria cinematográfica moderna. Aunque no alcanzó niveles extraordinarios de éxito, la película logró cumplir con sus objetivos comerciales,
y sigue siendo una pieza relevante dentro del universo Predator. La película Predators es una obra que ha generado opiniones divididas desde su estreno, precisamente porque combina elementos muy sólidos con otros que no terminan de desarrollarse completamente. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué, a pesar de no ser considerada una obra maestra, sigue siendo relevante dentro del género de acción y ciencia ficción. Uno de los aspectos más positivos de la película es su premisa. La idea de reunir a un grupo de individuos extremadamente peligrosos y colocarlos en un planeta alienígena donde son cazados es, sin duda, atractiva y efectiva. Este concepto no solo retoma la esencia de la película original, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, sino que también la expande al introducir un entorno completamente nuevo. El cambio de escenario, pasando de la selva terrestre a un planeta desconocido, aporta frescura y abre la puerta a nuevas posibilidades narrativas. Otro punto fuerte es el enfoque en el tono. A diferencia de algunas entregas posteriores de la franquicia, que optan por el humor o la exageración, Predators mantiene una atmósfera seria y tensa. Esto beneficia la inmersión del espectador, ya que el peligro se siente constante y real. La dirección de Nimrod Antal logra sostener esta tensión durante gran parte del metraje, utilizando el entorno, la música y el ritmo para mantener al público en alerta. El reparto también es un elemento positivo. Adrien Brody, en el papel de Royce, ofrece una interpretación que, aunque inusual para su carrera, resulta efectiva dentro del contexto de la película. Su personaje es frío, calculador y pragmático, lo que encaja bien con la situación extrema en la que se encuentra. Por su parte, Alice Braga aporta una dimensión emocional más equilibrada, sirviendo como contrapunto al protagonista. La diversidad de personajes, cada uno con habilidades y trasfondos distintos, enriquece la dinámica del grupo. En cuanto a los efectos visuales, la película acierta al combinar CGI con efectos prácticos. Los Predators, en particular, se benefician de esta mezcla, ya que su presencia se siente más tangible y menos artificial. El uso de trajes físicos permite una mejor interacción con los actores y el entorno, mientras que el CGI se utiliza para mejorar detalles específicos como el camuflaje óptico. Este enfoque híbrido es uno de los mayores aciertos técnicos de la película. La acción es otro punto fuerte. Las escenas de enfrentamiento están bien coreografiadas y mantienen un ritmo constante que evita que la película se vuelva aburrida. Cada encuentro con los Predators o con otras amenazas del planeta está diseñado para aumentar la tensión y mostrar las habilidades de los personajes. Además, la película no abusa de la acción sin sentido, sino que intenta integrarla dentro de la narrativa. Sin embargo, no todo en Predators funciona de manera óptima. Uno de los principales puntos negativos es el desarrollo de los personajes. Aunque la idea de reunir a individuos peligrosos es interesante, muchos de ellos no reciben el tiempo necesario para desarrollarse completamente. Esto hace que algunos personajes parezcan superficiales o estereotipados, lo que reduce el impacto emocional de sus destinos. El espectador puede encontrar difícil conectar con ellos más allá de su función dentro de la trama. El guión también presenta ciertas debilidades. Aunque la premisa es sólida, la ejecución cae en algunos clichés del género. Hay momentos en los que la historia sigue caminos predecibles, lo que reduce la sorpresa y la tensión. Algunos giros narrativos, como la revelación de ciertos personajes, pueden resultar interesantes en teoría, pero no están suficientemente desarrollados para tener un impacto duradero. Otro aspecto criticable es la falta de profundidad en la mitología de los Predators. Aunque se introducen nuevas ideas, como la existencia de diferentes tipos de Predators, estas no se exploran completamente. Esto puede dejar al espectador con más preguntas que respuestas. Para los fanáticos de la franquicia, esta falta de desarrollo puede ser frustrante, ya que se pierde la oportunidad de expandir el universo de manera significativa. El ritmo, aunque generalmente sólido, tiene algunos altibajos. Hay momentos en los que la película avanza demasiado rápido, especialmente en la introducción de los personajes, lo que contribuye a la falta de desarrollo mencionada anteriormente. En otros casos, ciertas escenas se extienden más de lo necesario, sin aportar información relevante, lo que puede afectar la fluidez narrativa. El tono serio, que en muchos aspectos es un acierto, también puede convertirse en una limitación. La ausencia de momentos más ligeros o de mayor carisma
hace que la película pueda sentirse algo monótona en términos emocionales. A diferencia de otras películas del género que equilibran tensión y entretenimiento con humor o momentos memorables, Predators se mantiene en una línea más uniforme que no siempre resulta atractiva para todos los espectadores. Otro punto negativo es que, a pesar de su intención de rendir homenaje a la película original, en algunos momentos parece depender demasiado de ella. Las referencias y paralelismos pueden ser apreciados por los fanáticos, pero también pueden dar la impresión de falta de originalidad. La película intenta innovar, pero no siempre logra desprenderse completamente de la sombra de su predecesora. En términos de impacto general, Predators no logra destacarse de manera significativa dentro del género. Es una película competente, pero no memorable en el mismo nivel que otras producciones similares. Esto no significa que sea mala, sino que se queda en un punto intermedio, donde cumple con lo básico sin sobresalir. A pesar de estos aspectos negativos, es importante reconocer que la película cumple con su objetivo principal: entretener. Para los amantes del cine de acción y ciencia ficción, ofrece suficientes elementos atractivos como para justificar su visionado. La combinación de acción, tensión y criaturas icónicas garantiza una experiencia entretenida, aunque no necesariamente profunda. En conclusión, Predators es una película con claros puntos fuertes y debilidades evidentes. Su premisa, su tono y sus efectos visuales son aspectos positivos que la hacen destacar, mientras que su guión, el desarrollo de personajes y la falta de innovación limitan su impacto. Es una obra que se sitúa en un punto medio, ni sobresaliente ni decepcionante, pero sí lo suficientemente sólida como para ser disfrutada por quienes buscan una experiencia de acción intensa sin demasiadas complicaciones. La película Predators cuenta con un equipo creativo interesante detrás de cámaras, encabezado por su director Nimrod Antal, y con una base de guión que se remonta a una idea original del cineasta Robert Rodríguez. La combinación de estas figuras da como resultado una obra que intenta equilibrar homenaje y renovación dentro de una franquicia ya establecida. El director Nimrod Antal es una figura particular dentro del cine contemporáneo. Nacido en Hungría y formado tanto en Europa como en Estados Unidos, Antal desarrolló un estilo que mezcla influencias del cine europeo con el ritmo narrativo del cine comercial estadounidense. Antes de encargarse de Predators, ya había llamado la atención con películas como Control, una obra húngara que se desarrolla en el metro de Budapest y que destaca por su atmósfera claustrofóbica y su enfoque en personajes marginales. Esa capacidad para construir tensión en espacios cerrados y con personajes complejos se traslada, en cierta medida, a Predators, aunque adaptada a un contexto mucho más comercial. La elección de Antal como director no fue casual. La película necesitaba a alguien capaz de manejar acción, pero también de crear una atmósfera constante de peligro. Antal logra esto mediante el uso del entorno, la iluminación y el ritmo narrativo. Su enfoque no se basa únicamente en grandes explosiones o efectos visuales, sino en generar una sensación de amenaza constante. La selva alienígena se convierte casi en un personaje más, y esto es en gran parte resultado de su dirección. En términos de estilo, Antal opta por una narrativa directa. No se detiene demasiado en explicaciones, sino que prefiere que el espectador descubra la situación al mismo tiempo que los personajes. Esta decisión tiene ventajas y desventajas. Por un lado, mantiene el ritmo y la tensión. Por otro, limita el desarrollo de algunos elementos que podrían haberse explorado con mayor profundidad. Aún así, su trabajo es coherente con el tipo de película que Predators busca ser. Una experiencia intensa y enfocada en la supervivencia. Por otro lado, el origen del guión es igualmente relevante. La idea principal de la película proviene de Robert Rodríguez, quien había concebido un concepto similar años antes, incluso en la década de 1990. Su visión era llevar la franquicia a un nuevo nivel al situar la acción en el planeta de los propios Predators, en lugar de mantenerla en la Tierra. Esta idea fue considerada durante mucho tiempo demasiado ambiciosa o costosa, pero finalmente se materializó con Predators. Rodríguez no solo aportó la idea original, sino que también participó activamente como productor, lo que le permitió influir en el tono y la dirección general del proyecto. Su estilo, conocido por películas de acción dinámicas y visualmente llamativas, se percibe en varios aspectos de la película. Aunque no dirigió el filme, su huella está presente en la estructura narrativa y en la forma en que se desarrollan las escenas de acción. El guión final fue desarrollado por los escritores Alex Litvak
y Michael Finch. Ambos se encargaron de tomar la idea base de Rodríguez y convertirla en una historia completa, con personajes definidos y una progresión narrativa clara. Su trabajo consistió en encontrar el equilibrio entre respetar la esencia de la franquicia y aportar elementos nuevos que justificaran la existencia de esta entrega. Lidback y Finch optaron por estructurar la historia en torno a un grupo de personajes muy distintos entre sí, cada uno representando un tipo de depredador humano. Esta decisión es clave para el desarrollo temático de la película, ya que establece un paralelismo entre los humanos y los cazadores alienígenas. Sin embargo, como se ha señalado en diversas críticas, esta idea no siempre se desarrolla con la profundidad que podría haber tenido. El estilo de escritura del guión se caracteriza por su enfoque funcional. Los diálogos son directos y están orientados principalmente a avanzar la trama o definir rápidamente a los personajes. No hay una gran complejidad en las conversaciones, pero esto también responde al tipo de película que es. Una historia de acción, donde el ritmo es prioritario. Aún así, algunos espectadores pueden percibir esta simplicidad como una limitación, especialmente en lo que respecta al desarrollo emocional. Un aspecto interesante del trabajo de los guionistas es la forma en que integran elementos de la película original. Hay referencias sutiles y explícitas que conectan Predators con la historia protagonizada por Arnold Schwarzenegger, lo que ayuda a situar la película dentro del mismo universo. Estas conexiones no son excesivas, pero sí suficientes para generar una sensación de continuidad. También es importante destacar que el guión introduce nuevas ideas dentro de la mitología de los Predators, como la existencia de diferentes tipos o jerarquías entre ellos. Aunque estas ideas no se exploran completamente, representan un intento de expandir el universo de la franquicia. Este tipo de decisiones reflejan la intención de los guionistas de no limitarse a repetir fórmulas, sino de aportar algo nuevo. La colaboración entre el director y los guionistas es un elemento clave en el resultado final. Antal toma el material escrito y lo adapta a su estilo visual y narrativo, mientras que el guión proporciona la estructura necesaria para que la historia funcione. En algunos casos, esta colaboración es muy efectiva, especialmente en las escenas de tensión y acción. En otros, las limitaciones del guión se hacen más evidentes, particularmente en el desarrollo de personajes secundarios. El proceso de creación de Predators también refleja las dinámicas de la industria cinematográfica. Se trata de una producción que combina ideas antiguas con enfoques modernos y que busca equilibrar las expectativas comerciales con la creatividad. La participación de Rodríguez como productor añade un componente de autoría, mientras que la dirección de Antal aporta una perspectiva distinta. En términos generales, el trabajo del director y los guionistas puede considerarse sólido, aunque no excepcional. Cumplen con los objetivos de la película, que son principalmente entretener y revitalizar la franquicia, pero no logran llevarla a un nivel completamente nuevo. Esto no es necesariamente un fracaso, sino más bien una muestra de las limitaciones inherentes a este tipo de proyectos. En conclusión, el equipo creativo detrás de Predators juega un papel fundamental en la forma en que la película se desarrolla. Nimrod Antal aporta una dirección competente y enfocada en la atmósfera, mientras que Robert Rodríguez proporciona la visión original que impulsa el proyecto. Los guionistas Alex Lidback y Michael Finch construyen una historia funcional que, aunque tiene limitaciones, logra sostener la narrativa. En conjunto, su trabajo da como resultado una película que, sin ser revolucionaria, mantiene el interés y contribuye a la continuidad de la franquicia. La película Predators cuenta con una banda sonora que juega un papel fundamental en la construcción de su atmósfera tensa y amenazante. La música no solo acompaña la acción, sino que también contribuye a definir el tono general de la película, reforzando la sensación constante de peligro y supervivencia. El compositor encargado de este trabajo es John Debney, un músico con una trayectoria extensa en el cine, conocido por su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos géneros. John Debney es un compositor que ha trabajado en una amplia variedad de proyectos, desde comedias hasta películas épicas, lo que le permite abordar Predators con una perspectiva técnica sólida. Su enfoque en esta película se centra en crear una experiencia sonora que sea coherente con el universo de la franquicia, pero que al mismo tiempo aporte una identidad propia. Para lograrlo, Debney recurre a una combinación de orquesta tradicional, elementos electrónicos y texturas sonoras diseñadas específicamente para evocar lo alienígena. Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora
es su relación con la música de la película original de Predator. Aunque Predators es una obra independiente en muchos sentidos, Debney incorpora referencias sutiles al trabajo de Alan Silvestri, quien compuso la música de la película de 1987. Estas referencias no son simples repeticiones, sino reinterpretaciones que buscan conectar emocionalmente con los espectadores que conocen la franquicia. El uso de ciertos ritmos y motivos melódicos actúa como un puente entre ambas películas. El BGM, Background Music, en Predators, se caracteriza por su intensidad y su capacidad para generar tensión. Desde las primeras escenas, la música establece un tono inquietante, utilizando sonidos graves, percusiones marcadas y silencios estratégicos. Estos elementos trabajan en conjunto para crear una sensación de incertidumbre, que es clave para una historia donde los personajes no entienden completamente el entorno en el que se encuentran. La percusión tiene un papel especialmente importante en la banda sonora. Debney utiliza ritmos tribales y repetitivos que evocan la idea de una cacería primitiva, lo que encaja perfectamente con el concepto de los Predators como cazadores. Estos ritmos no solo acompañan las escenas de acción, sino que también están presentes en momentos de calma aparente, sugiriendo que el peligro nunca desaparece por completo. Otro elemento destacado es el uso de sonidos electrónicos y efectos digitales. Estos se emplean para representar la tecnología avanzada de los Predators, creando un contraste con los instrumentos más orgánicos de la orquesta. Por ejemplo, el camuflaje óptico de las criaturas suele estar acompañado por sonidos sutiles pero inquietantes, que refuerzan la idea de invisibilidad y acecho. Este tipo de diseño sonoro es esencial para construir la identidad de los antagonistas. La música también juega un papel clave en la caracterización de los personajes humanos. Aunque no hay temas individuales muy definidos para cada uno, sí existen variaciones en la música que reflejan su estado emocional o su situación. En momentos de tensión, la música se vuelve más agresiva. En escenas más introspectivas, adopta un tono más contenido. Esto permite que el espectador conecte con la experiencia de los personajes, incluso cuando el guión no profundiza demasiado en ellos. Las escenas de acción son, sin duda, uno de los puntos donde la música de Debney brilla con mayor intensidad. Aquí, la orquesta se expande y se combina con elementos electrónicos para crear una sensación de urgencia y dinamismo. Los crescendos, los cambios de ritmo y la sincronización con los movimientos en pantalla contribuyen a que estas secuencias sean más impactantes. La música no solo acompaña la acción, sino que la impulsa, aumentando la adrenalina del espectador. Sin embargo, uno de los aspectos más efectivos de la banda sonora es su uso del silencio. En varias escenas, especialmente aquellas donde los personajes están siendo observados sin saberlo, la música se reduce al mínimo o desaparece por completo. Este recurso crea una tensión palpable, ya que el espectador sabe que algo está a punto de ocurrir. Cuando la música regresa, lo hace con mayor impacto, reforzando la sensación de peligro. El tema principal de la película, aunque no es tan icónico como el de la original, cumple su función de establecer la identidad sonora del filme. Es una composición que combina elementos heroicos con un tono oscuro, reflejando la dualidad de la historia, la lucha por sobrevivir frente a una amenaza implacable. Este tema aparece en momentos clave, ayudando a dar cohesión a la narrativa. La mezcla de sonido es otro aspecto importante a considerar. La banda sonora de Predators está diseñada para integrarse de manera equilibrada con los efectos de sonido y los diálogos. En una película donde hay tantos elementos auditivos, disparos, explosiones, sonidos de criaturas, es crucial que la música no se vuelva invasiva. Debney logra mantener este equilibrio, permitiendo que cada componente tenga su espacio sin restar protagonismo a los demás. A pesar de sus muchos aciertos, la banda sonora también tiene algunas limitaciones. En ciertos momentos, puede resultar genérica, especialmente para quienes están familiarizados con otras películas de acción y ciencia ficción. Algunos pasajes musicales siguen fórmulas conocidas del género, lo que reduce su originalidad. Sin embargo, esto no significa que sean ineficaces. Simplemente cumplen su función sin destacar de manera excepcional. Otro punto a considerar es que la música no siempre logra elevar las escenas más allá de lo que ya ofrecen visualmente. En otras palabras, acompaña bien la acción, pero rara vez la transforma en algo más memorable. Esto puede deberse en parte a las limitaciones del propio material narrativo,
que no siempre ofrece momentos lo suficientemente distintivos para que la música brille por sí sola. Aún así, el trabajo de John Debney es consistente y profesional. Su capacidad para adaptarse al tono de la película y para integrar distintos elementos musicales demuestra su experiencia como compositor. Aunque no crea una banda sonora revolucionaria, sí logra construir un acompañamiento sólido que contribuye significativamente a la experiencia general. En el contexto de la franquicia, la música de Predators cumple con el desafío de respetar el legado existente mientras introduce nuevos matices. Las referencias a Alan Silvestri funcionan como un homenaje, mientras que las nuevas composiciones ayudan a definir la identidad de esta entrega específica. Este equilibrio es difícil de lograr, y aunque no es perfecto, resulta efectivo en la mayoría de los casos. En conclusión, la banda sonora de Predators es un componente esencial de su narrativa. El trabajo de John Debney aporta tensión, ritmo y coherencia a la película, utilizando una combinación de orquesta, electrónica y diseño sonoro para crear una experiencia inmersiva. Aunque no alcanza el nivel icónico de otras composiciones del género, cumple con su propósito y contribuye de manera significativa al impacto emocional y sensorial del filme. El final de Predators es una culminación intensa y simbólica de todos los elementos que la película ha ido construyendo desde el inicio: la supervivencia, la naturaleza del depredador y la lucha constante entre inteligencia y fuerza bruta. A lo largo de la historia, los personajes han sido puestos a prueba en un entorno hostil, y el desenlace refleja no solo quién sobrevive, sino también por qué lo hace. En la parte final de la película, el grupo de sobrevivientes se ha reducido considerablemente. Después de múltiples enfrentamientos con criaturas alienígenas y con los propios Predators, solo quedan unos pocos personajes clave. Entre ellos se encuentran Royce, interpretado por Adrien Brody, e Isabel, interpretada por Alice Braga. Ambos han desarrollado una dinámica de confianza basada en la necesidad de sobrevivir, a pesar de sus diferencias iniciales. Uno de los momentos cruciales del final es la revelación completa del personaje de Edwin, interpretado por Topher Grace. Durante gran parte de la película, Edwin se presenta como un individuo débil, temeroso y fuera de lugar en comparación con los demás. Sin embargo, en el clímax, se revela que en realidad es un asesino en serie. Este giro no solo sorprende al espectador, sino que también refuerza el tema central de la película: todos los humanos en el planeta son depredadores en su propio contexto. Edwin aprovecha un momento de aparente calma para atacar a Isabel, revelando su verdadera naturaleza. Este acto demuestra que el peligro no solo proviene de los alienígenas, sino también de los propios humanos. Royce interviene para detenerlo, y en el enfrentamiento final entre ambos, Royce logra eliminar a Edwin. Este momento es significativo, porque representa la confrontación entre dos tipos de depredadores humanos, uno impulsado por la supervivencia y otro por la violencia sin control. Paralelamente, Royce decide enfrentarse directamente a uno de los Predators. A diferencia de otros personajes que intentaron huir o esconderse, Royce opta por utilizar la inteligencia y la estrategia. Se cubre con barro para ocultar su firma térmica, un claro homenaje a la película original, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Este detalle no es solo una referencia, sino también una demostración de que los humanos pueden aprender y adaptarse incluso frente a una amenaza superior. El enfrentamiento final entre Royce y el Predator es brutal y directo. A pesar de la superioridad física y tecnológica de la criatura, Royce logra nivelar el campo de juego mediante el uso del entorno y tácticas improvisadas. La lucha no es solo física, sino también psicológica, ya que ambos representan cazadores que se enfrentan en igualdad de condiciones. Finalmente, Royce logra derrotar al Predator, lo que simboliza la capacidad humana de superar incluso a los depredadores más avanzados mediante ingenio y determinación. Después de este enfrentamiento, Royce regresa con Isabel, quien ha sobrevivido al ataque de Edwin. Ambos se encuentran en una situación aparentemente victoriosa, pero rápidamente se dan cuenta de que su lucha no ha terminado. El planeta en el que se encuentran sigue activo como campo de caza, y no hay señales de una salida inmediata. Este momento introduce una sensación de victoria incompleta. Han sobrevivido a esta etapa, pero siguen atrapados en un ciclo mayor. El final de la película no ofrece una resolución tradicional. En lugar de mostrar un escape o un rescate, deja a los personajes en el mismo entorno hostil en el que comenzaron,
aunque ahora con más conocimiento y experiencia. Royce menciona la posibilidad de encontrar una manera de salir, pero también reconoce que nuevos participantes seguirán llegando al planeta. Esta idea refuerza el concepto de que el lugar funciona como un sistema continuo de caza, donde los Predators traen constantemente nuevas presas. Desde un punto de vista temático, el final es coherente con el mensaje de la película. No se trata de una historia de victoria definitiva, sino de supervivencia en un entorno donde las reglas están diseñadas para favorecer a los cazadores. El hecho de que Royce e Isabel sobrevivan no significa que hayan ganado en un sentido absoluto, sino que han demostrado ser lo suficientemente fuertes y adaptables para continuar luchando. También es importante destacar el desarrollo del personaje de Royce en este desenlace. Al inicio de la película, se presenta como alguien frío y egoísta, enfocado únicamente en su propia supervivencia. Sin embargo, hacia el final, muestra una mayor disposición a proteger a Isabel y a enfrentar el peligro directamente. Este cambio no es radical, pero sí significativo, ya que sugiere una evolución en su forma de ver el mundo y a las personas que lo rodean. Isabel, por su parte, representa una figura más constante en términos morales. Su supervivencia refuerza la idea de que la disciplina y el sentido del deber también son cualidades valiosas en un entorno extremo. La relación entre ambos personajes no se desarrolla como un romance tradicional, sino más bien como una alianza basada en el respeto mutuo y la necesidad. El plano final de la película muestra a Royce e Isabel observando el cielo, conscientes de que la situación está lejos de resolverse. Este cierre abierto permite múltiples interpretaciones. Por un lado, puede verse como una invitación a imaginar una continuación de la historia. Por otro, refuerza la idea de que la lucha por la supervivencia es un proceso continuo, sin un final claro. En términos narrativos, este tipo de final puede ser satisfactorio para algunos espectadores y frustrante para otros. Aquellos que buscan una conclusión definitiva pueden sentirse decepcionados, mientras que quienes prefieren finales abiertos pueden apreciar la ambigüedad. En cualquier caso, el desenlace es coherente con el tono general de la película y con su enfoque en la incertidumbre. En conclusión, el final de Predators es una combinación de acción, revelaciones y simbolismo. A través del enfrentamiento entre humanos y Predators, así como del conflicto interno entre los propios personajes, la película cierra su narrativa sin ofrecer una resolución completa. En lugar de ello, deja al espectador con la idea de que la verdadera batalla no es solo contra los cazadores alienígenas, sino contra la propia naturaleza humana y su capacidad para adaptarse, sobrevivir y, en última instancia, convertirse también en depredador. Más allá de su historia principal, sus personajes y su acción, la película Predators tiene varios aspectos adicionales que ayudan a entender por qué sigue siendo una obra recordada dentro del género de ciencia ficción y acción, aunque no sea considerada una de las más influyentes. Estos elementos incluyen su producción, su conexión con la franquicia, su diseño conceptual, su recepción cultural y su lugar dentro de la evolución del cine de monstruos y supervivencia. Uno de los aspectos más interesantes es su relación con la franquicia original, iniciada por la película de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Predators no intenta reiniciar la saga ni reemplazarla, sino expandirla. En lugar de repetir exactamente la misma fórmula, la historia traslada el concepto de la caza a un planeta alienígena, lo que permite explorar nuevas reglas y dinámicas. Esta decisión fue importante porque evitó que la franquicia se sintiera estancada, aunque también generó debates entre los fanáticos sobre si realmente era necesaria una continuación directa o una reinterpretación. Otro elemento relevante es el concepto del campo de caza. La película establece que los Predators no solo cazan por deporte, sino que seleccionan cuidadosamente a sus presas entre los humanos más peligrosos. Esto incluye soldados, criminales y asesinos. Esta idea añade una capa filosófica interesante. Los humanos no son víctimas inocentes, sino que también son depredadores en su propio mundo. Este paralelismo refuerza el mensaje de que la violencia es un ciclo que se repite en diferentes formas. En términos de producción, la película es un ejemplo de equilibrio entre efectos prácticos y digitales. A diferencia de muchas producciones modernas que dependen casi completamente del CGI, aquí se priorizan los trajes físicos para los Predators. Esto le da a las criaturas una presencia más tangible y física en pantalla. El CGI se utiliza como complemento,
especialmente en el camuflaje y en las criaturas secundarias, pero no reemplaza completamente lo práctico. Esta decisión técnica fue muy apreciada por los fanáticos del cine clásico de efectos especiales. El diseño de los Predators también merece atención. En esta película se introducen variantes de la criatura, lo que amplía su mitología. No todos los Predators son iguales, lo que sugiere una especie con jerarquías y posiblemente diferentes culturas o clanes. Este detalle abre la puerta a futuras exploraciones dentro del universo, aunque la película no profundiza demasiado en ello. Aún así, es un paso importante en la construcción del mundo. Otro aspecto interesante es la estructura narrativa. La película comienza de manera abrupta, con los personajes cayendo literalmente en un entorno desconocido, sin explicación detallada. Este inicio inmediato crea una sensación de desorientación que se mantiene durante buena parte del metraje. El espectador descubre el mundo al mismo tiempo que los personajes, lo que aumenta la inmersión. Sin embargo, también deja algunas preguntas sin responder, especialmente sobre cómo exactamente los personajes fueron seleccionados y transportados. La música y el diseño sonoro también juegan un papel importante en los elementos adicionales de la película. Aunque ya se ha mencionado su función general, es importante destacar cómo el sonido se utiliza para crear identidad. Los Predators no solo se reconocen visualmente, sino también por sus sonidos característicos, sus dispositivos tecnológicos y sus armas. Esto contribuye a una experiencia sensorial completa, donde el espectador puede anticipar el peligro incluso sin verlo directamente. Otro punto relevante es la influencia de la película en el género posterior. Aunque no fue un fenómeno masivo, Predators ayudó a mantener vivo el interés en historias de supervivencia en entornos hostiles. Su concepto de personas peligrosas cazadas por algo aún más peligroso ha sido replicado o reinterpretado en otros medios, tanto en cine como en videojuegos. Este tipo de narrativa se ha convertido en una fórmula reconocible dentro de la ciencia ficción moderna. La recepción del público también es un aspecto importante. La película fue generalmente bien recibida por los fanáticos de la franquicia, quienes apreciaron el regreso a un tono más serio y cercano a la película original. Sin embargo, algunos críticos señalaron que no aportaba suficientes ideas nuevas para justificar completamente su existencia. Esta división es común en continuaciones de franquicias clásicas, donde siempre existe el equilibrio entre nostalgia e innovación. En cuanto a los personajes, uno de los aspectos adicionales interesantes es cómo representan distintos arquetipos humanos. Royce, interpretado por Adrien Brody, encarna al estratega frío y calculador. Isabel, interpretada por Alice Braga, representa la disciplina militar y la precisión. Otros personajes como el asesino en serie o el mercenario refuerzan la idea de que todos tienen una naturaleza violenta. Esta construcción temática es más profunda de lo que parece a primera vista, aunque no siempre se desarrolla completamente en pantalla. También es interesante observar cómo la película maneja el concepto de honor dentro de la cultura Predator. Aunque son criaturas agresivas y letales, no actúan de manera caótica. Siguen reglas y códigos internos, lo que los convierte en cazadores organizados en lugar de simples monstruos. Esto los diferencia de muchas otras criaturas del cine de ciencia ficción y les da una identidad más compleja. El uso del entorno es otro elemento adicional clave. La jungla alienígena no es solo un escenario, sino una herramienta narrativa. Está llena de peligros naturales, trampas y elementos desconocidos que aumentan la tensión. Este entorno funciona como un personaje más, obligando a los protagonistas a adaptarse constantemente. La sensación de aislamiento es constante, lo que refuerza el tema de la supervivencia. En términos de simbolismo, la película también puede interpretarse como una reflexión sobre la naturaleza humana. El hecho de que los personajes sean todos violentos o moralmente ambiguos sugiere que la verdadera diferencia entre humanos y Predators no es tan grande como parece. Ambos cazan, ambos sobreviven, y ambos eliminan amenazas para continuar existiendo. Esta idea añade una capa filosófica al relato, aunque no se explora de forma explícita. Otro detalle adicional es la evolución de la franquicia después de esta película. Aunque Predators no redefinió completamente la saga, sí abrió la puerta a nuevas interpretaciones y continuaciones. Su enfoque en diferentes tipos de Predators y en la expansión del universo influyó en proyectos posteriores que intentaron explorar más profundamente la cultura de estas criaturas. Finalmente,
Uno de los aspectos más importantes es su valor como película de entretenimiento puro. Más allá de sus análisis narrativos o técnicos, Predators funciona como una experiencia de acción intensa. Su objetivo principal es mantener al espectador en tensión constante y en gran medida lo logra. No necesita ser una obra profundamente filosófica para ser efectiva dentro de su género. En conclusión, Predators es una película que va más allá de su historia principal cuando se analizan sus elementos adicionales. Su producción equilibrada, su diseño de criaturas, su uso del sonido, su simbolismo y su impacto en el género la convierten en una obra interesante dentro del cine de ciencia ficción. Aunque no es perfecta ni revolucionaria, sí es una pieza sólida que contribuye al legado de la franquicia y al desarrollo del cine de supervivencia moderna. La película Predators todavía tiene varios aspectos interesantes que no se suelen mencionar cuando se analiza de forma superficial, pero que ayudan a entender mejor su construcción como obra de entretenimiento, su posición dentro de la franquicia y su impacto dentro del cine de acción moderno. Aunque a primera vista parece una historia sencilla de supervivencia contra criaturas alienígenas, en realidad está construida con varias capas de diseño narrativo, visual y conceptual que vale la pena explorar con más profundidad. Uno de los elementos menos comentados es su intención de funcionar como reinicio suave dentro de la saga. La película no borra lo anterior, pero tampoco depende completamente de ello. En lugar de continuar directamente la historia del personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger, decide construir una nueva situación que respeta el universo original, pero lo traslada a otro contexto. Este enfoque permite atraer tanto a nuevos espectadores como a fanáticos antiguos, aunque también genera cierta distancia emocional con las entregas clásicas. Otro aspecto importante es cómo la película utiliza el concepto de selección de depredadores humanos. El hecho de que los personajes sean criminales, soldados y asesinos no es solo un detalle narrativo, sino una decisión temática. La historia plantea que los Predators no cazan al azar, sino que buscan a los humanos más peligrosos para enfrentarlos. Esto convierte la película en una especie de espejo moral, donde la violencia humana es reflejada y amplificada por una especie alienígena superior. Esta idea no se explora de forma filosófica profunda, pero está presente en toda la estructura. También es interesante analizar el diseño del planeta donde ocurre la historia. Aunque parece una jungla terrestre, está cuidadosamente modificada para dar la sensación de un ecosistema extraño. No es simplemente un bosque filmado en locación, sino un entorno híbrido construido con efectos prácticos y digitales. Esto refuerza la sensación de aislamiento total. Los personajes no solo están perdidos, sino que están en un mundo que no entienden y que no sigue las reglas normales de la Tierra. La forma en que se introduce la información en la película también es relevante. No hay largas explicaciones ni exposiciones extensas. El espectador aprende sobre el mundo al mismo tiempo que los personajes. Este tipo de narrativa inmersiva genera tensión, pero también deja huecos en la explicación del universo. Por ejemplo, nunca se detalla completamente cómo funciona la sociedad de los Predators o cuál es el alcance real de su civilización. Esta falta de información es intencional, ya que mantiene el misterio, pero también limita la profundidad del lore. En el apartado técnico, la película es un ejemplo de transición entre dos eras del cine de efectos especiales. Por un lado, todavía utiliza trajes físicos para los Predators, lo que mantiene la tradición del cine de los años 80 y 90. Por otro lado, incorpora CGI para mejorar detalles como el camuflaje, los efectos de energía y las criaturas secundarias. Esta mezcla crea una estética híbrida que no depende completamente de lo digital, lo cual ayuda a que la película envejezca mejor visualmente que otras producciones de la misma época. Un detalle poco discutido es el diseño del sonido ambiental. La jungla no es silenciosa ni genérica. Está llena de sonidos artificiales que no pertenecen a la naturaleza terrestre. Esto crea una sensación constante de incomodidad. Incluso cuando no hay acción en pantalla, el sonido sugiere que algo está observando o esperando. Este tipo de diseño sonoro es fundamental para mantener la tensión psicológica. También es interesante observar cómo la película maneja el concepto de jerarquía entre los Predators. No todos son iguales, y algunos parecen más grandes, fuertes o especializados que otros. Esto sugiere que no son simples criaturas individuales, sino parte de una estructura más compleja. Sin embargo, la película no desarrolla completamente esta idea, lo que deja espacio para interpretaciones posteriores dentro de la franquicia.
El comportamiento del grupo humano también tiene un subtexto importante. Aunque inicialmente parecen aliados forzados, en realidad todos desconfían unos de otros. Esta tensión interna refleja la idea de que la supervivencia elimina la cooperación natural. Cada personaje representa un tipo distinto de violencia humana, lo que convierte al grupo en una muestra de la naturaleza destructiva de la humanidad. Este enfoque es más psicológico que narrativo, pero está presente en cada interacción. Otro aspecto relevante es el uso del ritmo narrativo. La película evita pausas largas o subtramas complejas. En su lugar, mantiene una estructura de progresión constante: encuentro, amenaza, supervivencia, pérdida. Este patrón repetitivo crea una sensación de desgaste tanto para los personajes como para el espectador. No hay descanso real, lo que refuerza el tema central de la caza continua. En cuanto a la estética visual, la iluminación juega un papel fundamental. Muchas escenas están diseñadas con sombras profundas y contrastes fuertes, lo que ayuda a ocultar parcialmente a los Predators y aumenta la tensión. La visibilidad limitada obliga al espectador a prestar atención constante, ya que el peligro puede aparecer en cualquier momento. Un elemento adicional interesante es la forma en que la película representa el tiempo. No hay una clara sensación de días o noches bien definidos. Esto contribuye a la desorientación general de los personajes. El planeta parece existir fuera de un ciclo natural normal, lo que refuerza la idea de que están atrapados en un sistema artificial de caza. También es importante mencionar cómo la película utiliza el concepto de evolución del cazador. Tanto humanos como Predators son mostrados como entidades que se adaptan constantemente. Los humanos aprenden a usar el entorno y a entender las reglas del juego, mientras que los Predators ajustan sus estrategias. Esta dinámica crea un equilibrio inestable que impulsa toda la narrativa. El personaje interpretado por Adrien Brody es clave en este sentido, ya que representa la evolución del humano que pasa de ser un superviviente individual a un estratega consciente del sistema de caza. Su comportamiento no es heroico en el sentido tradicional, sino pragmático. Esto rompe con la idea clásica del héroe de acción y lo reemplaza por un enfoque más frío y calculador. La película también puede interpretarse como una reflexión sobre el concepto de campo de pruebas. El planeta funciona como un laboratorio, donde los Predators estudian diferentes tipos de humanos en situaciones extremas. Esto añade una dimensión casi científica a la caza, aunque nunca se explora completamente desde ese punto de vista. Otro detalle interesante es la ausencia de explicación emocional profunda en muchos personajes. Esto no necesariamente es un defecto, sino una decisión narrativa. Al no profundizar demasiado en el pasado de cada personaje, la película evita distracciones y mantiene el enfoque en la acción y la supervivencia. Sin embargo, esto también limita la conexión emocional del espectador con algunos de ellos. En términos de legado, la película ha mantenido una presencia constante dentro de la franquicia. No es la entrega más famosa ni la más influyente, pero sí una de las más equilibradas en cuanto a tono y ejecución. Su mezcla de respeto por el material original y nuevas ideas la convierte en una pieza intermedia dentro de la evolución de la saga. En conclusión, Predators es una película que contiene muchos más elementos de los que se perciben en una primera visualización. Su estructura narrativa, su diseño visual, su uso del sonido, su simbolismo y su enfoque temático la convierten en una obra más compleja de lo que parece inicialmente. Aunque no profundiza en todos sus conceptos, sí establece una base sólida que combina acción, tensión y reflexión sobre la naturaleza del cazador, tanto humano como alienígena. Estas discusiones no llegaron a niveles extremos de escándalo mediático, pero sí fueron lo suficientemente relevantes como para influir en la percepción del público y en el análisis crítico de la obra. Una de las primeras controversias surgió en torno a la decisión de producir otra película dentro de la saga, después de varias entregas que habían recibido críticas mixtas o negativas. Muchos seguidores se preguntaban si era realmente necesario continuar la franquicia, o si se estaba forzando el regreso de una historia que había perdido impacto con el tiempo. La existencia misma de la película fue vista por algunos como un intento de revitalizar una marca comercial, más que como una necesidad creativa genuina. Otra fuente de debate importante fue el cambio de enfoque respecto a la película original, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En lugar de situar la historia nuevamente en la Tierra o continuar directamente los eventos anteriores, la película opta por trasladar la acción a un planeta alienígena.
Para algunos fanáticos, este cambio fue positivo porque expandía el universo. Para otros, en cambio, representaba una desviación innecesaria que eliminaba el misterio del Predator como cazador invisible en la jungla terrestre. El casting también generó discusiones, especialmente la elección de Adrien Brody como protagonista de acción. Brody era conocido principalmente por papeles dramáticos y no por películas de acción física. Esto llevó a dudas sobre si podía sostener un rol de mercenario duro y estratégico. Aunque su transformación física fue notable, algunos espectadores sintieron que no encajaba completamente en el arquetipo tradicional de héroe de acción de la franquicia. Otro punto de controversia fue el tratamiento de los personajes secundarios. La película reúne a varios individuos peligrosos de distintas partes del mundo, incluyendo soldados, criminales y asesinos. Sin embargo, algunos críticos señalaron que muchos de estos personajes estaban basados en estereotipos culturales o no recibían suficiente desarrollo. Esto generó debates sobre si la película estaba aprovechando clichés para construir su narrativa en lugar de crear personajes más complejos. El personaje interpretado por Topher Grace también fue objeto de discusión. Su giro narrativo como asesino en serie fue sorprendente para muchos, pero también fue criticado por algunos como un recurso narrativo algo forzado. La idea de que un personaje aparentemente débil resultara ser el más peligroso generó reacciones mixtas, ya que algunos lo consideraron interesante y otros lo vieron como un giro poco desarrollado. Otra controversia menor estuvo relacionada con el diseño de los nuevos tipos de Predators introducidos en la película. Aunque la idea de diferentes variantes de la criatura fue bien recibida en algunos círculos, otros fanáticos consideraron que esto rompía con la imagen clásica del Predator como una especie relativamente uniforme. La expansión de su biología y jerarquía fue vista como innecesaria por quienes preferían mantener el misterio original. El enfoque narrativo de la película también generó debate. La historia avanza de manera rápida, con poca exposición y desarrollo emocional limitado. Algunos críticos interpretaron esto como una decisión estilística efectiva para mantener la tensión, mientras que otros lo vieron como una falta de profundidad narrativa. La ausencia de explicaciones detalladas sobre el funcionamiento del planeta o la civilización de los Predators fue especialmente discutida. En el ámbito de la violencia, la película también generó ciertas observaciones. Aunque no es una obra excesivamente explícita en comparación con otras del género, sí contiene escenas intensas de caza y eliminación de personajes. Esto llevó a debates sobre si la violencia estaba justificada dentro del contexto narrativo, o si simplemente se utilizaba como espectáculo visual. Sin embargo, en general, no fue objeto de censura significativa en la mayoría de mercados. Otro aspecto que generó comentarios fue la representación de los Predators como una especie con códigos de honor. En esta película, no son simples monstruos, sino cazadores con reglas y jerarquías. Algunos espectadores apreciaron esta complejidad, mientras que otros consideraron que humanizarlos demasiado podía restarles misterio y amenaza. Este equilibrio entre lo alienígena y lo estructurado fue uno de los puntos más debatidos dentro del fandom. La producción en sí también tuvo algunas discusiones internas sobre el enfoque creativo. La participación de Robert Rodríguez como productor generó expectativas elevadas, ya que su estilo cinematográfico suele ser más estilizado y dinámico. Sin embargo, algunos fanáticos sintieron que su influencia no se reflejaba completamente en el resultado final, lo que llevó a especulaciones sobre diferencias creativas entre el equipo de producción y el director Nimrod Antal. También se discutió la forma en que la película se posiciona dentro del género de ciencia ficción moderna. En una época donde el CGI estaba dominando la industria, Predators intentó mantener un equilibrio entre efectos prácticos y digitales. Aunque esto fue generalmente bien recibido, algunos críticos señalaron que la película no aprovechaba completamente el potencial visual del entorno alienígena, limitándose a una estética relativamente conservadora. Otro punto de debate fue el final abierto de la película. En lugar de ofrecer una conclusión definitiva, la historia deja a los personajes en el planeta, sugiriendo que la caza continúa. Este tipo de final fue interpretado de diferentes maneras. Para algunos, era una forma efectiva de mantener la tensión y dejar espacio para futuras entregas. Para otros, era una conclusión incompleta que evitaba resolver completamente la historia. En el ámbito del fandom, también surgieron discusiones sobre si la película respetaba el legado de la saga original. Algunos seguidores consideraron que sí,
ya que mantenía la esencia del cazador invisible y la supervivencia extrema. Otros, en cambio, pensaron que al cambiar tanto el contexto y la estructura, se perdía parte del misterio y la simplicidad que hacía especial a la primera película. Con el paso del tiempo, muchas de estas controversias han perdido intensidad. La película ha sido reevaluada por algunos espectadores como una entrega sólida dentro de la franquicia, aunque no revolucionaria. Su recepción actual es más equilibrada, reconociendo tanto sus aciertos como sus limitaciones. En conclusión, aunque Predators no fue una película rodeada de escándalos graves, sí generó varias controversias relacionadas con su casting, su narrativa, su representación de personajes, su fidelidad a la franquicia y su enfoque creativo. Estas discusiones reflejan las expectativas altas que rodeaban a la saga y la dificultad de reinventar un universo tan icónico sin dividir opiniones. La película funciona casi como un experimento de casting, donde se mezcla acción, drama y personajes moralmente ambiguos dentro de una historia de supervivencia extrema. Analizar a los actores en profundidad ayuda a entender cómo sus carreras, decisiones interpretativas y presencia en pantalla influyen directamente en la percepción de la película. El protagonista principal es Royce, interpretado por Adrien Brody. Su participación fue una de las decisiones más comentadas antes del estreno, porque Brody era conocido principalmente por papeles dramáticos intensos y no por cine de acción físico. Había ganado reconocimiento internacional por actuaciones emocionalmente profundas, lo que generó dudas sobre su capacidad para liderar una película de supervivencia y combate. Sin embargo, su elección también tenía un sentido interesante. Royce no es un héroe clásico de acción, sino un mercenario frío, calculador y emocionalmente distante. Brody aporta una interpretación contenida, basada más en la inteligencia estratégica que en la fuerza física. Su transformación física para el papel también fue parte del interés mediático. Brody trabajó su cuerpo para adaptarse a un rol más físico, aunque sin perder su estilo actoral introspectivo. Esto creó un personaje que no encaja completamente en el molde tradicional del héroe musculoso, sino que representa una evolución del protagonista de acción moderno, alguien más cerebral, más táctico y menos emocionalmente accesible. Su actuación divide opiniones, pero es innegable que aporta una identidad distinta al personaje central. A su lado está Isabel, interpretada por Alice Braga. Braga es una actriz con experiencia en cine internacional y en producciones de acción y drama. Su personaje funciona como contrapunto de Royce, aportando una perspectiva más estructurada y moralmente clara dentro del caos del planeta. Braga interpreta a Isabel como una mezcla de disciplina militar y vulnerabilidad emocional, lo que la convierte en uno de los personajes más equilibrados de la película. Su presencia también es importante, porque representa un tipo de personaje femenino en el cine de acción que no depende de estereotipos simples. Isabel es competente, capaz, y no está definida únicamente por su relación con el protagonista masculino. Braga logra transmitir fuerza sin perder humanidad, lo que añade profundidad a la dinámica del grupo. Uno de los actores más inesperados del reparto es Topher Grace, quien interpreta a Edwin. Grace era conocido principalmente por comedias y papeles ligeros en televisión y cine, lo que hacía su inclusión en una película de acción y ciencia ficción bastante sorprendente. Su personaje parece inicialmente débil, fuera de lugar y emocionalmente inestable, lo que genera desconfianza tanto en los personajes como en el público. Sin embargo, su papel tiene uno de los giros más importantes de la película, revelando que en realidad es un asesino en serie. Esta transformación final cambia completamente la percepción del personaje y demuestra que la elección de Grace no fue casual. Su interpretación juega constantemente con la ambigüedad. Parece inofensivo, pero transmite una incomodidad sutil que se vuelve más evidente a medida que avanza la historia. Otro actor clave es Lawrence Fishburne, quien interpreta a Noland. Fishburne es un actor con una carrera muy consolidada en cine y televisión, conocido por papeles intensos y carismáticos. Su personaje en Predators es un sobreviviente que ha pasado años atrapado en el planeta, lo que lo ha llevado a un estado de paranoia y comportamiento errático. Fishburne aporta una actuación muy particular, mezclando lucidez y locura. Nolan no es un guía confiable, pero sí una fuente de información clave sobre el funcionamiento del planeta y los Predators. Su interpretación es exagerada en algunos momentos, pero intencionalmente, ya que el personaje ha estado aislado durante mucho tiempo. Esto lo convierte en una figura casi simbólica,
de lo que le ocurre a alguien que sobrevive demasiado tiempo en un entorno hostil. Oleg Taktarov interpreta a Nikolai, un personaje que aporta autenticidad física a la película. Taktarov no es solo actor, sino también exdeportista de combate, lo que le permite realizar escenas de acción con gran realismo. Su personaje representa el arquetipo del soldado endurecido por la guerra, pero con un sentido de honor que se revela en momentos clave. Su actuación es más física que verbal, basada en gestos y presencia. Nikolai es un personaje que encaja dentro del grupo como alguien confiable en combate, pero también limitado emocionalmente. Su arco narrativo se centra en el sacrificio y la lealtad, lo que refuerza el tema de la supervivencia colectiva. Otro miembro del reparto es Walton Goggins, quien interpreta a Stans. Goggins es conocido por interpretar personajes complejos, inestables o moralmente ambiguos. En esta película, su personaje es un prisionero condenado a muerte, lo que ya establece una base de violencia y desesperación. Goggins aporta una energía impredecible al personaje, que oscila entre la cooperación y la agresividad. Stans es uno de los personajes más caóticos del grupo, lo que genera tensión constante. Su actuación refuerza la idea de que el grupo no está formado por héroes, sino por individuos peligrosos obligados a colaborar. Luis Osawa Chanchien interpreta a Hanzo, un miembro de la Yakuza. Su personaje destaca por su silencio y disciplina. Hanzo es uno de los personajes más contenidos de la película, lo que contrasta con la intensidad de otros miembros del grupo. Su actuación se basa en el lenguaje corporal y la precisión en sus movimientos, especialmente en la escena del duelo final. Este momento se ha convertido en uno de los más recordados de la película, porque representa honor y aceptación del destino dentro de un entorno de violencia extrema. Danny Trejo interpreta a Cuchillo, un sicario mexicano. Trejo es un actor frecuentemente asociado con papeles de criminales o personajes duros, lo que encaja perfectamente con su rol en esta película. Aunque su participación es breve, su presencia aporta intensidad y credibilidad al grupo. Su personaje representa el arquetipo del criminal experimentado, alguien acostumbrado a la violencia como forma de vida. Aunque no tiene un arco narrativo extenso, su presencia refuerza el concepto general de la película. Todos los personajes son depredadores humanos. Mahershala Ali interpreta a Mombasa. Aunque su participación es limitada, su actuación destaca por su intensidad física y presencia en pantalla. En ese momento de su carrera, aún no era una figura tan reconocida como lo sería después, pero ya mostraba un gran control expresivo.